La verdad es que la escuelita siempre nos permite ser enriquecidos. No solamente vamos a dar, sino somos bendecidos al escuchar los niños, el aprender sus aportaciones. Y cuando esos pequeños también hacen su oración, te das cuenta que estamos viendo a la siguiente generación ya tomando la posición para tomar el lugar que un buen día tú y yo tendremos que entregar. Pero gracias a Dios por eso. Bien, abre tu Biblia por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Estaré tocando unos 2, 3 domingos algo de este capítulo, porque es uno de los libros que aparentemente consideramos un poco aburridos. Pero déjame decirte, es uno de los libros que alienta a cada generación a no conformarse con su status quo del pasado. Es un libro que nos alienta a mirar hacia la visión de Dios, a mantenernos en un constante crecimiento, a no permitir que el estancamiento nos atrape, nos limite y nos impida tener vidas victoriosas. Este es el propósito del libro de Deuteronomio. Lo que tú vas a encontrar es una constante predicación de sermones de Moisés. Moisés está alentando a su pueblo a no cruzar los brazos, a no creer que todo se sabe o que todo ha llegado al límite. Moisés está propiciando que su pueblo despierte de su marasmo, abra sus ojos y pueda darse cuenta que Dios tiene mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Esto es algo para ti y para mí. Lo que Dios hizo ayer es para volverlo a hacer el día de hoy. Lo que Dios hizo con la generación anterior es para hacerlo otra vez contigo y conmigo. ¡Qué tremendo! Y esa es la razón que estos días estaré compartiéndote acerca de lo que el Señor tiene para nosotros siempre y cuando colaboremos con Él. Dios nos llamó a una vida limitada, a una vida abundante, a una vida de victoria. Y eso es lo que necesitamos darnos cuenta, que tenemos una identidad, que tenemos un propósito, que tenemos una misión, que somos llamados a cosas más grandes de lo que hasta el día de hoy tú has visto o experimentado. Dios desea llevarte a un nuevo nivel de revelación, de servicio, de entrega, de adoración, de pasión, pero también de bendiciones en tu vida. Esto es algo que necesitamos mirar a través de lo que Moisés está declarando. Y me agrada porque Moisés está ante una nueva generación compartiendo lo que previamente él ya había experimentado durante 40 largos años en el desierto. Ahora Moisés está frente a una nueva generación para alentarles a no ser como sus padres, a no dejarse conformar por el ejemplo anterior, sino a decirles que hay cosas tan grandes esperándoles en un futuro, pero que esto será parte de su historia. Así que por favor, abre tu Biblia, Deuteronomio capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 5. Te voy a invitar si nos ponemos de pie, por favor. Y me ayudes, yo leo el primero, tú lees el segundo, y así sucesivamente hasta encontrarnos en el verso 5. Si no lo traes ahí en tu mano, aquí al frente lo tenemos. Verso 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado, subraya esa frase, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Verso 5 todos, por favor. De este lado del Jordán
en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, toma tu lugar por favor. Esta introducción que Moisés nos da es enorme, contiene una enorme cantidad de lecciones que necesitamos volver a escuchar. El libro de Deuteronomio no es la segunda ley, es colocar las verdades de Dios a la nueva generación con el propósito de conocer la grandeza, la gloria, la voluntad, el propósito de Dios para su pueblo. Y es lo que tú y yo vamos a entrar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este 2022? ¿Será que lo que conocemos de Dios solo funcionó para los años anteriores? ¿Será que nuestro Dios está limitado por nuestras circunstancias actuales? ¿O Dios estará con los brazos cruzados porque ya se acabaron o se agotaron sus recursos? En lo absoluto. El día que Dios necesite ayuda, tendremos que cerrar este lugar, cerrar la Biblia y no volver a creer. Pero nuestro Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Él es quien hizo visible lo invisible. Él es quien hace posible lo imposible. Para Él no es nada difícil. Así que Dios no ha cambiado. Sus planes no se han alterado por el tiempo. Sus propósitos no han sufrido cambios ni desviaciones. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aleluya. Y podemos descansar en su grandeza sabiendo que Él tiene en sus manos nuestro presente y nuestro mañana. Lo que hoy tú y yo somos es el resultado de su gracia en nosotros. Es su fidelidad sustentándonos a lo largo de nuestros días. Gracias, Señor. Así que lo que hoy tú y yo estamos viviendo, experimentando, nuestro presente es la historia del pasado de nuestra vida. Hoy tú y yo estamos enfrentando circunstancias, viviendo nuestro nivel espiritual o en adversidades y conflictos como resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado. El presente siempre es el medio que Dios va a utilizar para reconocer dónde estamos parados, cuál es el propósito de Dios, y si decidimos unirnos a esa voluntad, permíteme decirte, seremos más que vencedores. Porque la palabra de Dios dice que si andamos conforme a su voluntad, no solo tendremos su oído atento, sino tendremos también su mano poderosa a nuestra disposición para seguir adelante. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Así que lo que está haciendo Moisés es declararle al pueblo lo que ha acontecido en el pasado. Tarde o temprano nosotros que tenemos que enfrentar nuestro pasado. Tenemos que entender que hay cosas en el pasado que Dios va a tratar con nosotros, porque a veces el mundo dice, si se te olvidó, el pasado ya no está. No es verdad. El propósito de Dios no es que recordemos el pasado para desenterrarlo. Lo que Dios está diciendo es que hay condicionantes en nuestra vida de acciones, actitudes, conductas que requieren cambiar para entonces establecer un nuevo presente y lograr el nuevo futuro que Dios espera de nosotros. Nuestra historia es parte de nuestra vida, no determina el mañana, pero sí es parte vital que no podremos cambiar o ignorar. Pero si aprendemos de la historia, estaremos entonces cambiando conductas, estableciendo parámetros, determinando nuevas búsquedas, colocando en orden las prioridades para caminar de la mano de Dios. Eso es lo que Moisés está diciendo en estas palabras. Lo primero que Moisés les recuerda a su pueblo es que la condición de aquellos que salieron de Egipto no lograron llegar a la meta. Y no fue por una condicionante divina, sino fue a causa de una conducta negligente, de una actitud de conservar lo que tenían, conformarse con su entorno y olvidar que había un futuro al cual tenían que llegar, porque Dios no solo nos habla hoy, Dios también está esperándonos el día de mañana.
Dios está esperando que nosotros miremos hacia el invisible y podamos estar firmes hoy para que el día de mañana, si Dios nos permite estar de pie, lleguemos con una vida victoriosa. Moisés está hablando, vas a encontrar mínimo 3 sermones contundentes en el libro de Deuteronomio, y este es el primero. Moisés le está diciendo a su pueblo, hay una historia que necesitamos mirar si anhelamos cambiar, si anhelamos llegar del otro lado. Aún no cruzaban el Jordán. No nos confundamos con haber cruzado el Mar Rojo. Ellos ya estaban justo a la frontera. Moisés está hablándoles este sermón después de largos 40 años a una generación que probablemente escuchó a sus padres hablar en sus tiendas. Ay, qué Dios tan malo, nos sacó de Egipto, donde comíamos carne, caldito, donde estábamos disfrutando la vida de los egipcios, y se les había olvidado que tenían que haber pagado un enorme precio por su esclavitud. Aquellos hijos que no tenían la edad de 20 años probablemente escucharon a unos padres en una actitud quejumbrosa, lejos de una actitud de alabanza, era de quejabanza. Constantemente era una declaración en contra de lo que Dios había hecho, y no habían aprendido la lección que Dios los había sacado por gracia, que la esclavitud los había consumido y los había mantenido por mínimo 400 años bajo ese contexto. Pero Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que cumple sus promesas. Amén, amén. Porque Dios da promesas y no lo hace simplemente para darnos gozo momentáneo. Una promesa es un ancla divina que en su tiempo y su momento será una realidad en tu vida. Aleluya, amén. Esto es muy importante. Así que de esta manera Moisés está hablándole a una nueva generación, y mira, como la escuelita dominical, hablándole a una nueva generación, y hemos visto cómo desde hace años, escuelita tras escuelita, los niños que llegaron a adolescencia se sumaron a servir. Y yo me acuerdo de esas generaciones, y todavía algunos están aquí sirviendo, y así sucesivamente. Ahora que 2 de nuestros jovencitos, Chris y Azul, se sumaron, fue un gozo para nosotros ver lo que dice la palabra. Generación a generación celebrará tus obras. Aleluya. Es importante que tú y yo estemos forjando una nueva generación. Tenemos el enorme poder de influir en la vida de otros como resultado de nuestra comunión, de nuestra conducta, de nuestra fe, de nuestra dedicación y servicio a Dios. Nosotros estamos forjando la siguiente generación. Somos su modelo, somos su ejemplo. Somos aquellos que ellos están mirando para darse cuenta que la única Biblia que ellos van a leer en su infancia somos tú y yo. ¡Qué tremendo! Algunos de nuestros niños no saben leer, pero sí han escuchado que Jesús salva. Algunos de nuestros niños dicen, Jesús es mi Salvador, aunque no puedan tener una Biblia, pero saben que quienes están enseñándoles la Biblia la están modelando con su propia vida. Y esos somos nosotros, que estamos en medio de tiempos difíciles, pero tenemos que vivir acorde a la perfecta voluntad de Dios si deseamos ver a una nueva generación entrar donde tú y yo no hemos entrado. Nos hemos quedado del otro lado, pero Dios quiere que lleguen cruzando el Jordán para llegar a la tierra prometida, a la tierra de la victoria, a la tierra de bendición, a la tierra de prosperidad, a la tierra de libertad. Eso es donde tú y yo necesitamos alentar, empujar y fortalecer a nuestros hijos. Es lo que Moisés está hablando a su pueblo. Moisés había experimentado un enorme dolor de ver a su pueblo, cientos de miles, caer en el desierto. Moisés había aprendido lecciones amargas de ver a un pueblo que había sido llamado a la victoria y se había estado quedando en el desierto por 40 largos años. La generación que se esperaba levantara la bandera y llegara a la tierra prometida se perdió en ese ámbito. No logró superar la barrera. Y es lo que Moisés está enseñando, que la actitud del pueblo de Israel le impidió alcanzar las promesas. El pueblo de Israel tenía una dura cerviz, como dice la Biblia, es decir, un orgullo inquebrantable, una negligente actitud cada día,
una ausencia de fe que brotaba en todas partes. Era un pueblo rebelde, nunca agradecido. Era un pueblo que estaba dando por asentado que durante 40 largos años, donde Dios le proveyó agua, comida, cada día sin faltar, ellos, lejos de ser agradecidos, daban por asentado que Dios tenía la responsabilidad de darles. Moisés lo había experimentado. Y ahora que están a punto de cruzar, que esa nueva generación ha alcanzado una mayoría de edad, Moisés los está preparando para que no sean como la antigua generación. Les está ampliando el panorama, les está alentando a no conformarse con su estatus presente. Les está alentando a mirar hacia aquel que es el invisible, pero que les dio promesas que estaban a punto de cumplirse. Y es donde tú y yo tenemos una enorme capacidad de seguir escribiendo la historia. Tarde o temprano enfrentaremos parte de nuestra vida, pero si mantenemos nuestros brazos cruzados, si nos mantenemos en la misma actitud, no superaremos los límites donde estamos. Somos llamados a cruzar los límites donde vivimos, donde estamos y nos desenvolvemos. Dios te ama tanto que vino para salvarte, pero para que no te quedaras en el mismo estado, en la misma condición. Dios vino a salvarme para sacarme de donde estoy y llevarme donde debo estar. Wow, ¿te das cuenta? Dios nos llamó a vivir de una manera distinta y tener una nueva vida. La generación que estaba frente a Moisés no la había distinguido, no la había visto, porque los anteriores no la modelaron. Solo había dos personajes con un alto grado de influencia. Solo dos jóvenes que en ese tiempo habían aprendido la lección y cambiaron su punto de vista, cambiaron su punto de ver las cosas. En vez de ver los problemas, vieron su objetivo. En vez de perderse en medio de las crisis, se mantuvieron firmes por su fe y su confianza. Dos hombres poderosos. ¿Sí sabes quiénes son? Josué y Caleb. Wow. Dos hombres que superaron la barrera del tiempo, que superaron la incapacidad de su entorno, que no se conformaron con vivir como los demás. Dos hombres que cambiaron el curso de la historia para ellos y sus familias, y aún influyeron sobre otra generación para darse cuenta que Dios es fiel. Dios es bueno. Dios cumple sus promesas. Así que estaré hablando estos días acerca de lo que Dios está haciendo. La decisión de continuar hacia adelante no puede ser forzada. Moisés les está alentando que hay algo más de lo que sus ojos todavía no alcanzan a percibir, pero que cruzar los límites va a ser una tierra de batallas, de retos, de conflictos. Habrá necesidades, habrá enemigos que enfrentar, pero habrá algo que supere a cada una de esas cosas: la veracidad, la presencia y el poder de Dios. Así nosotros, mientras no aprendamos a romper con los límites que tenemos, jamás tendremos la oportunidad de vivir una vida mejor que la que hoy tenemos. Estamos aún de este lado, no hemos logrado cruzar, porque cruzar nos llevará a un mundo de aventuras completamente distinto. Atrevernos a cruzar será tomar una decisión de cambiar nuestros parámetros, de cambiar nuestros estándares, de cambiar nuestro estilo de vida y conducta, de aferrarnos a la palabra y a la voluntad de Dios para caminar por sendas donde antes no hemos conocido, pero Dios es el mismo de ayer y hoy, y Él estará con nosotros. Es importante, muy importante, que nosotros decidamos seguir a la tierra prometida. Tenemos mucho que recorrer, tenemos demasiado por alcanzar, pero no lo hemos medido. Tú y yo vivimos un viaje por etapas y no nos hemos dado cuenta que en ocasiones hemos permanecido en esas etapas por demasiado tiempo. Nos hemos mantenido en ciertos momentos de nuestra vida y las hemos prolongado por años. Israel había estado caminando por largos 40 años
El verso 2 que acabamos de leer dice que debiendo alcanzar la tierra prometida en 11 días, lo hicieron en 40 largos años. Wow. 11 días les debió tomar el viaje. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo sé que para el Señor un día es como 1000 años, pero no como 40. $40 años. ¿Cuál sería la razón? El propósito de Dios no fue que su pueblo permaneciera estancado. El propósito del Señor de haberlos sacado de Egipto, de la esclavitud, era para llevarlos en ese proceso durante el desierto para forjar su carácter, retirar su mente de esclavos para llevarlos a una vida de libertad. Cuando Dios nos libertó a ti y a mí del mundo, cuando rompió nuestras cadenas, cuando pagó el precio con esa sangre preciosa, cuando su vida por la tuya y la mía se levantó glorioso de entre los muertos, esa es la victoria que tú y yo tenemos. Él nos sacó de Egipto, nos sacó de esclavitud con un propósito definido. Él no solo nos llevó para tener la libertad y ser parte de su vida como santos, como miembros de la familia. Dios tiene planes más allá, más profundos, pero probablemente sin pensar estábamos dando vueltas hasta el momento en que ya no tuvimos conciencia de que solo deambulábamos y ya no teníamos una meta específica. Y se puede perder. Mira, hace años, para ilustrarlo, yo leí algo acerca del síndrome de aeropuertos, en donde las personas pierden su sentido por la presión, el tiempo, cambios de horarios, y pierden sus vuelos, se pierden en el aeropuerto debido a todo lo que se aglomera desde horas antes de estar despierto, horas antes de llegar temprano. Y me parecía ilógico, me parecía inaceptable. Cuando mis vuelos eran 2-3 horas, pero una vez me invitaron a predicar a otro país y el vuelo era prácticamente todo el día, desde la mañana, la madrugada hasta la noche. Y al principio todo va bien, pero te das cuenta que ese viaje va teniendo una influencia sutil, pero muy poderosa para ir mermando tu fe, tu fuerza, para ir agotándote a causa del tiempo que se está invirtiendo ahí. De ida, pasé la prueba. Y aprendí una lección. Es mejor no tener que hacer vuelos con escalas que un vuelo directo. Cuando venía de regreso, después de haber viajado todo el día hasta en la noche, llegué a un aeropuerto en Dallas. Me perdí. No que me había olvidado quién es Rolando López, no. Me perdí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es el punto? ¿Hacia dónde o qué debo hacer? Yo sabía en ese aeropuerto a qué restaurante llegar. Así que me metí a ese restaurante y pedí algo que era de otro restaurante. Yo ya estaba un poco fuera. Y me di cuenta, precisamente,
que ese peso de viajes de esta naturaleza va inhibiendo nuestra capacidad de mantener la perspectiva completa. El pueblo de Israel solo tuvo que viajar 40 largos años para perder su visión. Verso 2 dice: 11 jornadas hay desde el monte para ir adelante. ¿Qué significa esto? Que el tiempo transcurrido no es revertido. Escucha bien, el tiempo que nosotros transitamos no lo podremos volver a retroceder. Nuestro tiempo puede ser o un aliado o un adversario. Nosotros podemos perder demasiado tiempo en ese viaje, perdiendo por diversas causas, ser atraídos por el viaje, por las circunstancias, por los problemas, y perdemos de vista el objetivo para el cual estamos en ese proceso. Y cuando lo perdemos, ya el tiempo es imposible de sustraerlo, de volverlo atrás. Muchas personas no se dan cuenta que ya tienen 70 años y quieren comprarse un convertible. Ay, viejitos, por favor. O sea, todavía se ven en el espejo como si tuvieran 20 años. El tiempo es un regalo de Dios, pero el tiempo continúa su marcha, dormidos o despiertos, activos o inactivos, el tiempo continúa inexorablemente su proceso. Y es ahí donde nosotros necesitamos detenernos. ¿Dónde hemos estado estos años? ¿Has cambiado la estructura de tu estilo de vida? ¿Tus pensamientos son similares a los de hace 10, 20 años? ¿Tu fe ha colocado un parking, es decir, un estacionamiento que dice exclusivo de la fe? Como a veces ponemos aquí enfrente, exclusivo del pastor, el estacionamiento. Yo por eso no tengo ningún estacionamiento exclusivo. Yo voy y me paro ahí abajo de una sombrita, aunque camine. A veces nuestra vida espiritual se ha estancado por años, por tiempo, porque hemos perdido la visión, porque hemos perdido el objetivo. Nos hemos enfrascado en tantos conflictos, en problemas y adversidades, que se nos olvida que esos son obstáculos que tenemos que enfrentar y solventar para llegar a la meta. Esto es lo que Moisés está enseñando. El camino de la fe es difícil, pero es el camino recto. El camino de la duda y de la incredulidad es interminable, es agotante y asfixiante. Tenemos que aprender a caminar entonces por la senda que Dios ha trazado. Nadie puede prestarnos la fe, es una decisión personal. Es algo que tú y yo necesitamos ejercitar y mantener viva esa pasión. Y aquí es donde nos encontramos. Pareciera que Moisés en estas primeras palabras no enseña algo, pero es uno de los sermones más impactantes para alentar a quienes estamos en esta generación y los que siguen a no conformarse, a vivir como hasta el día de hoy, que necesitamos ir a otro parámetro de altura donde hay mayor bendición de Dios para nosotros. Es importante, mis hermanos. Así que verso 3 dice aquí que después de esos 40 años Moisés habló a los hijos de Israel como conforme a la palabra de Dios. Moisés está haciendo la labor pastoral, está enseñando a su iglesia cómo debe vivir, hacia dónde debe dirigirse y cómo hacerlo. Si un pastor, líder, no predica la palabra de Dios, solo estará propiciando emociones que tarde o temprano se desvanecen, porque la palabra de Dios es poder,
es autoridad, es libertad, es el respaldo que Dios hará a su palabra. Hebreos 4:12, tú debes recordar ese pasaje, pero vamos a tenerlo presente. Moisés está tomando lo que Dios habló para comunicarlo. Esa es la labor pastoral, no inventar sus sermones, es lo que Dios dice para lo que su iglesia necesita. Gracias, Dios. Y eso es algo que vamos a ver también estos días, el liderazgo, porque a veces, como el pueblo de Israel, hagámonos otro pastor y que nos lleve de regreso. Eso lo vamos a ver después. Simplemente estoy mencionándote la labor fundamental de quienes Dios ha puesto al frente. No es para agradarte, es para retarte a llegar al lugar donde necesitas estar, no a quedarte donde quieres permanecer. Eso es lo que Moisés está haciendo a su pueblo. Les está dando las herramientas que requieren para seguir una vida con propósito, una vida de victoria, una vida con un destino, una vida que los conduzca a una identidad y un estilo de vida especial. 4:12 dice esta palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. En otras palabras, lo único que puede cambiar y transformar a una vida no es cómo predica el pastor, no es la alabanza, no son las instalaciones, no es la motivación, es el poder de la palabra viva. Porque cuando esa palabra se comparte, tiene la capacidad de penetrar a lo más profundo de nuestra vida, y el Espíritu Santo, al traer convicción, produce un cambio en el que nosotros estamos dispuestos a que Dios lo haga. El Señor nos está dando las herramientas para enfrentar este 2022. Nos está diciendo que hay algo más para el día de mañana, pero nos está haciendo una severa advertencia: no se conformen a mantenerse bajo este esquema. Hay mucho más por delante, hay mucho más por alcanzar, hay más pueblo por tocar, hay mayores bendiciones para propiciar que Dios las envíe sobre nosotros y a otras personas como resultado de nuestra influencia en su vida. ¿Cómo me agrada que Moisés está hablando de una manera tan clara y contundente? Les está hablando a una generación de 20 años, y a veces que nosotros queremos decirles: mira, es que esta palabra quiere decir esto. Moisés fue claro y contundente. La palabra de Dios habla por sí sola. Imagínate a Moisés queriéndole hablar a los chavos de hoy con un emoji, ¿o cómo se llama? El pueblo de Dios es un pueblo sabio, es un pueblo que conoce, es un pueblo inteligente, es un pueblo que tiene una norma y estilo de vida diferente al resto de las demás personas, porque el Señor es quien, al ver todas las cosas, ha colocado lo mejor para que vivamos de mejor manera. Aspirar a menos es aspirar a la derrota. Conformarnos con menos es renunciar a lo mejor. Y tú y yo tenemos lo mejor que el Señor nos ha dado. Así que hay un potencial por ir adelante. Bien, te voy a llevar verso 4. Moisés está hablando de algo importante. Él está diciendo que las batallas pasadas en la vida, en el desierto, son elementos que fueron permitidos por Dios para forjar nuestro carácter y nuestra fe para enfrentar los retos de mañana. Lo que tú experimentaste ayer, tus tiempos de crisis, tus tiempos de agonía, cuando doblaste tus rodillas y empezaste a clamar a Dios: Señor, ayúdame, Señor, interven a mi favor, Señor, cambia mi vida, cambia mis circunstancias, interven a mi favor, Señor. Tú puedes volver a hacer que el mar se abra si es necesario, Señor. ¿Recuerdas cuando orabas de esta manera? Bueno, tal vez algunos pocos orábamos en momentos de angustia, de dolor, de crisis, pero eso nos permitió entender que el respaldo de Dios nunca está limitado por nuestras circunstancias. Dios es más grande que mi presente. Dios es superior a mi mañana. Él es Dios.
Y es ahí donde estamos. Debemos aprender de ayer. La historia debe ser parte que nos conduzca a ir forjando nuestra fe y carácter, nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Deberá llevarnos de la mano para reconocer que si hoy o mañana vienen los tiempos de retos y conflictos, el Señor estará conmigo, estará a mi favor y en contra de mis adversarios. Es importante que tú y yo lo tengamos presente. Así que Moisés está diciéndoles que las victorias que tuvieron en el pasado solo son puntos de referencia para el mañana. No podemos vivir de historias del ayer. No podemos vivir de historias del pasado. Hoy yo me acuerdo cuando Dios me respondía, ¿cómo? Dios sigue obrando hoy. Yo me acuerdo cuando salíamos a evangelismo. Dios sigue esperando que lo hagamos hoy. Eso fue lo que le pasó a Israel. Vivía del pasado, no quería vivir el presente porque representaba enfrentar la vida, representaba cambiar, representaba mirar a aquel que es superior a cualquier cosa, porque Él creó todo lo que tú y yo conocemos. Él les había dicho, hay un lugar específico, hay un propósito específico para ustedes. Hay una tierra prometida donde va a fluir leche y miel. Hay algo más grande de lo que hasta el día de hoy han experimentado, pero es necesario que cambien su pensamiento, que cambien su manera de vivir, que decidan alcanzar aquello donde ustedes no se han atrevido a cambiar. En otras palabras, nos hemos autoimpuesto limitantes. Dios nos, en un momento dado, y lo he reiterado, me sorprende que a veces Dios nos permita vivir en esos limitantes que nosotros hemos elegido. Pero su voluntad es que crucemos y vayamos donde están las cosas más grandes. Y tristemente, cuando nosotros hemos abrazado el estado o el estatus donde estamos, que revela lo que somos, nos hemos conformado con lo que hasta el día de hoy tenemos, alcanzamos, disfrutamos. Pero hay algo tan importante que necesito reiterarte. La prioridad en nuestra vida cristiana es la familia. Los padres de esos jóvenes que estaban ahí de 20 años o abajo de ellos habían influido de una manera perversa, triste y contradictoria. Lejos de fortalecer su fe, los habían dejado en incredulidad. Ellos habían dicho, nuestros hijos van a ser por presa en el desierto. Y qué ironía, eran los que iban a entrar a la tierra prometida, porque Dios tiene cuidado de los suyos. Nosotros hemos cruzado los brazos cuando la familia está en riesgo el día de hoy. El blanco perfecto del adversario y todas las agendas que este mundo está tratando de colocar en cualquier medio, publicidad, películas, caricaturas, es atentar contra el matrimonio establecido por Dios, contra la familia que Dios nos ha delegado. Hay algo que me impacta en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14. Acompáñame al libro de Nehemías. Después de Esdras está Nehemías, capítulo 4, verso 14. Nehemías está enfrentando una batalla similar. El pueblo había sido golpeado. Ahora trataban de reconstruir las ruinas. Estaban ahí los valientes que habían decidido creerle a Dios. No había nada claro, pero Dios había dicho que era posible reconstruir, que era posible volver a colocar cimientos, levantar murallas y Dios bendecirlos con familias. Pero estaban amenazados y entre la espada y la pared, creyendo que los adversarios eran superiores.
Pero Nehemías hace una declaración que para ti, para mí debe ser imprescindible, debe ser vital si anhelamos caminar para llegar a la tierra prometida. No podremos llegar tú y yo solos porque no sería lo apropiado. Necesitamos llegar con todos los nuestros a la tierra prometida, porque ellos serán los que disfruten y coloquen la bandera del Evangelio en aquella tierra prometida también. Fíjate lo que dice el verso 14. Después me levanté, miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. ¡Qué tremendo! Nehemías hizo dos declaraciones en este verso impactantes. Sus ojos deben estar en aquel que les ha dado identidad, en aquel que les ha sostenido, en aquel que sigue brindando su apoyo. Y tienen el segundo tema: ustedes están puestos para velar, pelear por los suyos. ¿Sabes? Hemos deambulado tanto en este desierto, nos hemos quedado por años que hemos olvidado que tenemos familiares sin conocer a Dios. Hemos cruzado los brazos adjudicando que algún día se salvarán. El problema es llegar a ese día. Nos hemos conformado a que pase el tiempo y que sigan como están. Déjame decirte, eso es tener al tiempo como enemigo. Cuando nosotros no pudiéramos permanecer indiferentes. Ellos nos necesitan aunque lo rechacen y lo nieguen. Ellos no conocen lo que tú y yo tenemos. Ellos están a punto de perderse. Ellos están a punto de irse a un destino sin Dios. Y nosotros somos el medio para orar, interceder y hablarles del mensaje de amor de Dios. Este mundo lo que necesita es escuchar buenas noticias. Pero nos hemos conformado en que, bueno, algún día Dios lo alcanzará. Dios no lo va a forzar a creer. Tú y yo tenemos que seguir insistiendo para tocar la puerta para que ellos conozcan al Señor. ¿Y quién les hablará? ¿Cómo comunicaremos el Evangelio si no estamos dispuestos a invertir tiempo en orar? Tiempo en ir a buscarles, en orar para que Dios provea a alguien que esté dispuesto a ir si yo no puedo ir. Esta mañana mi hermana mayor que vive en California temprano me mandó un mensaje y es lo siguiente: mi hermana está entre que sí y que no. En que sí creo, pero a veces no. Entre doy el paso y me detengo. Pero déjame decirte algo: mi hermana es una tremenda evangelizadora, aunque no sea cristiana. Dios le habla de una manera en que yo me sorprendo. Y esta mañana lo que me envió fue lo siguiente: una anécdota de un hombre que creció sin ninguna instrucción religiosa. Y un amigo de la universidad era el único que le compartía del Evangelio. Pero este joven lo tomaba a broma. Y resulta que era un nadador. Y cuando subió al trampolín más alto, al extender sus brazos, no había luz, había ido de noche, y la luz de la luna que entraba reflejó una silueta de la cruz. Cuando él miró hacia atrás y la vio, se puso de rodillas y empezó a decir: Señor, te recibo, aquel del que me habló mi amigo, te necesito. Y aceptó al Señor, se rindió ahí. Después de orar, se escucha una gran cantidad de ruido y vienen los trabajadores, encienden las luces
Y cuando él se percata, la alberca estaba vacía. Él se iba a lanzar al vacío. Pero qué importante lo que le había hablado a este joven, que en ese momento él decidió rendir su vida a Cristo. Y mi hermana me lo envía y me dice: estoy temblando de recordar lo que Dios me había hablado a mí cuando tú me empezaste a compartir del amor de Cristo. Hace años ella tuvo un sueño, mi hermana mayor, donde estaba nadando y se empezó a ahogar. No podía salir y empezó a decir: Dios, Dios, y nada sucedía. Y ella me lo volvió a reiterar hoy para decirme: ¿te acuerdas cuando le dije: Señor, si tengo que creer en el Dios de mi hermano Rolando, a quien debo seguir, yo creo en ti, Señor? Y en ese momento pudo salir del agua. Hoy volví a reiterarle que era necesario entregar su vida a Cristo, que es importantísimo tener su comunión con Cristo. No lograremos estar completos si nuestra familia no conoce al Señor. No podemos ganar al mundo y perder los nuestros. No podemos pretender llevar a otros el Evangelio cuando en nuestro hogar hay una gran necesidad del mensaje de Jesucristo. Nunca lograremos estar completos, satisfechos. Nunca lograremos cruzar nuestros límites si no estamos dispuestos a invertir, a hablar, compartir y llevar a los nuestros a conocer a Jesucristo. Pelea por ellos. No te conformes. Yo tengo todavía hermanos bajo esa condición y continúo peleando la batalla. Hoy el Señor me permitió una vez más la oportunidad, pero he estado clamando, pidiendo a Dios que siga cambiando la vida de mis hermanos. Y cada vez cuando se presenta la oportunidad es compartirles el mensaje. Si de todas maneras te rechazan, pues que te rechacen por predicarles el Evangelio. De todas maneras no nos quieren. Bueno, nomás a mí, pues. La Biblia dice: bienaventurados cuando por mi nombre te digan: no eres persona grata, no eres requerido. Peleemos por los nuestros. No aceptes menos que su salvación. No cruces los brazos para decir: bueno, ya les hablé. No renuncies, no te canses, sigue adelante. Tú no sabes cuándo el Señor abrirá la puerta, cuándo las cosas cambiarán. Estamos anhelando salir a compartir el Evangelio por las casas. Danos la oportunidad de ayudarte. Si tú no quieres ir, diles que nosotros vamos. Ahora sí que llame y nosotros vamos. Pero haz la cita. Ramoncita la semana pasada hizo una invitación. Algunos anhelamos ir porque entendemos el enorme riesgo en el que están los nuestros y las demás personas. El cielo no es una opción, debe ser la única solución para las personas. El cielo no es una incógnita. El cielo es un regalo que tú y yo hoy podemos elegir. El cielo no es algo que podamos comprar. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Qué importante que decidamos volver al campo de batalla, que nos sumemos para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Moisés está hablando a su pueblo. Hay un mañana que enfrentar, pero ese mañana lo escribimos ahora. Tú y yo desconocemos cuándo será nuestro último suspiro sobre la faz de la tierra.
La pregunta es, ¿llegaremos con las manos vacías? ¿O llegaremos y escucharemos la siguiente frase: bien, buen siervo fiel? Necesitamos seguir peleando. La iglesia no puede conformarse con cantos, con salir a dar de comer, con hacer la obra social. Esa no es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia es ir y hacer discípulos. Es ir y proclamar el evangelio. Es ir y llevar salvación a los nuestros. Pablo, ante el carcelero de Filipo, ¿qué decía? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no es una regla, porque Dios no forza a alguien a creer lo que no quiere creer. Dios se rehúsa a llevar a quienes se rehúsan a caminar con Él. Dios les estará dando una oportunidad día a día mientras tú y yo estemos ahí intercediendo. Dios les está tocando la puerta constantemente, pero ellos definirán si la abren o mantienen cerrada la puerta. Es necesario que tú y yo sigamos peleando la batalla. Nos espera un gran camino. La tierra prometida está por delante. No lograremos cambiar nuestros parámetros si no decidimos hacer cambios. ¿Te has preguntado si estamos haciendo lo correcto? Moisés les está diciendo que Dios les está dando las instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo. Eso es importantísimo. La labor del ministro, del pastor, es llevarte al punto donde tú tienes que tomar decisiones. La labor pastoral es colocar delante de ti el bien y el mal, la palabra de Dios, y es tu decisión la que debe definir. Por eso Moisés también les puso esa palabra que dicen: he puesto delante de ti el camino del bien y el mal, elige tú. Pero cómo me gustaría que eligieras el bien, dice el Señor. Es nuestra responsabilidad. Tenemos una ardua misión por cumplir. La tierra prometida nos espera. Hay mucho por lograr, hay mucho por alcanzar, pero este es el principio. A mí me duelen mis hermanos, la familia que tengo a mi alrededor, y mi oración es: sálvalos, Dios, rescátalos, como hoy con mi hermana mayor, con mis amigos, con mis familiares. Soy deudor al Señor y soy deudor a ellos por la gracia que el Señor ha derramado en mi vida. Tus compañeros de trabajo, yo a un señor dejé de hablarle y se murió, y fue un peso, un dolor, una agonía, porque el Señor estuvo colocándome para hablarle y yo huí. Y me di cuenta que el valor de un alma el día de mañana voy a llorar con lágrimas que no me van a alcanzar por no haber hecho lo que debía hacer. El día de mañana, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando todas esas personas que tú y yo amamos y nos aman, aquellos que tuvimos la oportunidad de tocar, compartir, extender el mensaje, un buen día cuando estén frente al Señor, cuando se abran los libros, cuando sus nombres no sean encontrados en el libro de la vida, ya no habrá vuelta atrás. Y cuando ellos nos vean a los ojos, cara a cara, nos van a decir algo como esto: tú tenías la verdad y nunca hablaste conmigo. Tú sabías que un buen día yo podría llegar aquí y nunca me advertiste. Tú tenías la llave para cambiar mi destino y omitiste hacerlo.
Eso es lo que tú y yo vamos a enfrentar el día de mañana. Por eso, mi labor como pastor no es entretenerte. No es hablar lo que quieres escuchar. Es lo que la palabra de Dios hace para que tú y yo vivamos vidas que sean gratas al Señor y esa vida sea abundante. La obediencia y la fidelidad son imprescindibles para recibir el favor de Dios. Creo que es un buen momento, si te place, para hacer dos cosas. La primera es decir: Señor, toma mi vida. Cuánto necesito que vuelvas a implantar ese fuego divino. Cuánto necesito que entres en mi vida y la transformes, Señor, para que mis pensamientos y prioridades estén en el orden correcto. Y la segunda, orar por los nuestros. Tengo familia, y vaya que tengo una gran familia. Grandes cantidades que aún no conocen al Señor, solo han escuchado de Él, pero no lo conocen. Yo voy a hacer una oración en lo personal, pero tú puedes hacerlo en lo individual. Decir: Señor, necesito que entres en mi vida. Te rindo lo que soy. Lléname de ti. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor, agradecemos el sermón que Moisés compartió a esa generación, y hoy lo trasladamos a nosotros. Nos ha tomado más del tiempo que pensábamos en cruzar la línea. Han transcurrido los años y los nuestros aún no son salvos. En algún lugar nos perdimos, mi Dios. Perdónanos. Solo tú puedes volver a colocar ese fuego, Señor, que arda en nosotros, que cambie nuestra condición presente. Señor, entra en mi vida. Toma lo que soy, lo rindo a ti, y seas tú en mí, Señor, la esperanza de gloria. Ayúdame a continuar proclamando y extendiendo tu nombre, Señor. Quiero ser un testigo tuyo, un instrumento en tus manos, sensible a tu voz para compartir a otros. Fortalécenos para tocar a otros donde nos desenvolvemos. Señor, sin ti estamos perdidos. Nos has permitido prosperar, nos has permitido alcanzar metas el día de hoy, pero nada es comparable a lo que tienes reservado para el día de mañana. Padre, oramos por los nuestros. No queremos perder a nuestra siguiente generación como aquella que salió de Egipto. Olvidaron la razón por la cual les fue dada la promesa. Señor, necesitamos una nueva generación caminar firmemente en tus caminos. Necesitamos que tu Espíritu nos equipe para continuar adelante. Señor, clamamos por aquellos que forman parte de nuestro vínculo familiar. El tiempo ha pasado y se han conformado con vernos caminar contigo, y ya no tienen hambre, no tienen sed, no hay algo que despierte, Señor, su interés. Pero hoy, Señor, te entregamos los nuestros. Te rendimos todo lo que somos para que nos permitas oportunidades para compartirles de tu amor. Queremos ser valientes en seguir insistiendo
para verlos volver a tus brazos de amor, Señor. Padre, hay hermanos que están dispuestos a ir donde yo no puedo ir. Permítenos construir esos puentes para que mis hermanos puedan acudir y llevar esa palabra viva, poderosa, que hace posible la transformación de vidas. Señor, gracias. Gracias porque sé que orar conforme a tu voluntad vendrán las respuestas. Salva a mi familia, Señor. Salva a mis hermanos, Dios. Sálvalos, Padre. Rompe sus cadenas, Dios. Abre sus ojos, Señor. No me conformo, Señor. Atráelos a tus brazos de amor. Rompe sus cadenas, abre las puertas de la prisión, Señor, y llévalos a ese encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Gracias, Señor. El futuro es nuestra responsabilidad. El medio de escribir ese mañana es hoy. La historia, tarde o temprano, revelará nuestra conducta, nuestra pasión, nuestra entrega. Y qué mejor que hoy poder decir, Señor, ser en tus manos un instrumento. Dame la sensibilidad para saber qué decir, cuándo decirlo, pero el valor para atreverme a hacerlo. Nuestras familias necesitan al Señor. Mis hermanos han visto las maravillas de Dios, déjame decirte. Han visto milagros de Dios en su vida, pero no se han convertido. Y a veces estamos más interesados en orar por su salud, por su restauración, por su libertad, que orar por su salvación. Y es más importante orar por su salvación y hacer los esfuerzos por su salvación. Vamos a orar para despedirnos. Ese dolor no será nada comparable si uno de nuestros familiares parte sin Dios. La eternidad se escribe ahora. No la podemos cambiar el día de mañana. 11 días en vez de 40 años. Aprovechemos esa lección. Preferible 11 días que pasar 40 años. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu voz, de venir a adorarte y ser recordados que tú tienes planes para nosotros hoy y mañana. Y hemos colocado delante de ti lo que somos, a nuestros familiares, amigos, compañeros, para que nos brindes oportunidades de verlos venir a tus brazos de amor, rendirse y entregar su vida a ti, Señor. Mil gracias por las oportunidades que estaremos disfrutando y por saber que pronto ellos vendrán a tus brazos de amor, Señor. Gracias por este privilegio inmerecido que nos concedes. Bendice a mis hermanos, trabajos, negocios donde se desenvuelven, y ahí tu gracia sobreabunde, Señor, y sigue enviando tus continuas bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Salúdese.